Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión se trata de un vídeo sobre el lenguaje de marcas. Vamos a hacer un ejemplo bastante largo de un sitio web, cómo construir un sitio web utilizando HTML5 y CSS3 para la maquetación. Empezamos antes de nada viendo qué interfaz vamos a utilizar, qué programa para el desarrollo vamos a utilizar. En nuestro caso vamos a hacer uso de Brackets, que es un software gratuito creado por Adobe. Podemos descargarlo gratis desde brackets.io y está disponible tanto para Windows como para Linux. Entonces simplemente es descargar e instalar. Una vez que hayamos instalado el programa y lo lancemos, esta es la interfaz que vamos a observar. Y para empezar con el ejemplo, lo que vamos a tener que hacer es descargar los recursos que vayamos a utilizar. En mi caso voy a hacer un ejemplo llamado Motor Passion y tengo en imágenes un poco el sitio web que vamos a crear. Entonces, si cojo la página principal, lo que observamos aquí es que tenemos un fondo gris y luego tenemos una especie de contenedor con diversos elementos. Lo primero que tenemos que hacer es conocer qué elementos vamos a ubicar en nuestra página. Entonces, con la experiencia, ya de un simple vistazo, iremos cogiendo experiencia y sabremos qué elementos tenemos. Entonces, aquí por indicar qué elemento es cada parte que observamos en la imagen, tenemos el cuerpo en general, que es absolutamente todo lo que abarca la imagen. El cuerpo es la parte que vamos a observar en nuestro navegador web. Luego vemos aquí que tenemos una parte central en la que se ubican todos los demás elementos. Esta va a ser la parte container, el contenedor que va a almacenar dentro absolutamente todo. Dentro del container vamos a tener una parte superior y esa parte superior se va a llamar header o cabecera. Dentro del header vamos a tener un logo, un título y un formulario para hacer login. Después de la cabecera tendremos una side. Una side es un elemento que se ubica a un lado, en este caso en el lado izquierdo, y dentro de la side vemos que tenemos dos cajas. La primera va a ser la caja de navegación y la segunda una caja general. La caja de navegación es asimismo un box, una caja general. En la parte central vamos a tener un elemento main donde vamos a ubicar texto, imágenes y demás. Y en la parte inferior vamos a tener el footer, es decir, el pie de página, donde vamos a escribir información de contacto para nuestra empresa, el copyright, el autor y demás. Bien, ahora que sabemos qué elementos vamos a tener en nuestra página web, lo primero que vamos a hacer es crear una plantilla. ¿Por qué? Pues porque una vez hayamos construido nuestra plantilla, haremos copias de esa plantilla, tantas como sean necesarias, y lo único que iremos cambiando en cada una de esas copias es lo que podamos querer mostrar en el elemento central. Entonces pasaremos de tener la página principal, que será el home, a un escaparate de motos que se pueden comprar bajo la opción Motorcycles. Vamos a tener otra página con coches que podamos comprar bajo el apartado Cars. Vamos a tener también una parte de información de contacto bajo la opción Contact y otro apartado con diversos vehículos que podemos comprar bajo el apartado de Gangas, Deals.
Esto es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Entonces, sin más dilación, pasamos a empezar con el ejercicio. Esta es la interfaz de Brackets. Entonces, lo primero que tengo que hacer es abrir la carpeta en la que tengo los recursos para mi ejercicio. Simplemente pulso en Archivo y Abrir carpeta. Yo lo tengo en inglés, entonces sería File, Open Folder. Busco la carpeta Motor Passion, que es el ejercicio que vamos a realizar, y una vez que he seleccionado esa carpeta ya veo que tengo ciertos recursos, imágenes y subcarpetas. Esta estructura es importante que la tengamos en todos los ejercicios que vayamos a realizar. En la subcarpeta CSS vamos a almacenar los estilos. En la subcarpeta Fonts vamos a almacenar los distintos tipos de fuentes que queramos utilizar en nuestra página web. En imágenes, pues simplemente las imágenes que vayamos a utilizar. En JS vamos a almacenar scripts, JavaScript, que podamos utilizar, pero no vamos a utilizar ninguno en este ejemplo. Y en la carpeta general vamos a tener los HTMLs que vayamos creando, es decir, las páginas web que vayamos creando. Vamos a crear dos cosas primero. La primera va a ser la plantilla. Entonces, sin más, aquí en la parte general pulso botón derecho y creo un nuevo fichero. Como veis, ya aparece como Untitled One y lo único que tengo que hacer es renombrar. Voy a renombrarlo como template.html, que viene a ser plantilla. Al pulsar Enter, ya veis que pasa a abrir la plantilla y ya puedo empezar a editar. Pero voy a necesitar un segundo fichero. Voy a necesitar también un fichero de estilo. El fichero de estilo lo vamos a almacenar siempre en la carpeta CSS. Para crear ese fichero tenemos que asegurarnos de que hemos abierto la carpeta CSS y simplemente es pulsar sobre la flecha y cerciorarnos de que la flecha está apuntando hacia abajo. Si la flecha está apuntando hacia abajo, pulso botón derecho, nuevo fichero, y ya veis que aparece como Untitled 2 dentro de CSS. Entonces aquí lo voy a llamar motorpassion.css. Enter, y también pasamos a editar el fichero motorpassion.css. Voy a querer trabajar con dos ficheros a la vez. Voy a ir trabajando conjuntamente con el template y el estilo, la plantilla y el estilo. Entonces, con este botoncito de aquí, lo que podemos hacer es dividir la pantalla en dos partes, ya sea de forma vertical o horizontal. En mi caso yo prefiero trabajar en forma vertical. Entonces ya veo que tengo la pantalla dividida en dos partes. Una va a ser la parte izquierda, left, y esta de aquí va a ser la parte derecha, right. Como veis, tengo tanto la plantilla como el CSS en la parte izquierda. Voy a querer tener la plantilla en la parte izquierda y el fichero CSS en la parte derecha. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es mover el fichero motorpassion.css a la derecha. Entonces, aquí ya tengo template.html a la izquierda y motorpassion.css a la derecha. Y pasamos ya a escribir. El HTML. El HTML va a tener el contenido de nuestra página web. El contenido puede ser texto, pueden ser imágenes, pueden ser cabeceras, diferentes elementos, pero siempre es contenido, no el aspecto que vaya a tener. El CSS es el que marca el estilo, es decir, qué formato vamos a dar a cada elemento. Si tenemos unas fuentes, yo desde el estilo le puedo decir qué tamaño de fuente van a utilizar.
qué color de fuente van a utilizar, las imágenes de qué tamaño van a ser. Todo lo que sea apariencia va a ir en el CSS. Aquello que sea contenido va a ir en el HTML. Entonces vamos a ir trabajando conjuntamente. Vamos a ir saltando de un lado a otro. Lo primero que tengo que hacer es crear en el HTML la estructura básica de un HTML5. Y siempre comenzamos de la misma manera, escribiendo doctype HTML. Cuento con que tenemos un conocimiento mínimo de HTML y CSS. Si no os habéis leído los apuntes, por favor, echad un vistazo a la presentación que utilicé en clase para poder continuar este ejemplo. Entonces, ya tengo doctype HTML, que indica que se trata de un tipo de documento HTML. A continuación, HTML para decir que esto es una página web y todo lo que tengamos en su interior van a ser diferentes elementos de esta página web. La página web va a tener dos apartados principales. El apartado Head y el apartado Body. La diferencia es que aquello que pongamos en el apartado Head no se visualiza en la página web, pero es información imprescindible para que la página funcione o se vea como nosotros queramos que funcione o se vea. Podemos tener ahí enlaces a ficheros de estilo CSS, podemos tener referencias a ficheros JavaScript, podemos tener muchas cosas que no se van a ver, pero van a hacer que la página funcione como nosotros queramos. Todo aquello que escribamos en el body será lo que veamos en nuestro navegador. Este es el mínimo básico para una página web. Una página web vacía, pero esta es la estructura mínima. Entonces, lo primero que vamos a hacer es relacionar esta plantilla, vamos a relacionar esta plantilla con este fichero de estilo para que luego podamos cambiar colores, tamaños y demás. Como hemos dicho antes, este fichero motorpassion.css se encuentra dentro de la carpeta CSS. Y la forma de relacionarlo sería utilizar la etiqueta link, enlace, seguido del parámetro href, en el que vamos a indicar la carpeta a la que queremos acceder, seguido del nombre del fichero. Ahí tenemos la carpeta CSS, esta carpeta de aquí, seguido del nombre del fichero. Tenemos que indicar también el parámetro rel, que es relativo a qué es lo que estoy linkando a mi página web. Pues es un style sheet, ¿vale? Es una página de estilos. Ahí lo que estamos diciendo es que estamos linkando una página de estilos. Y el parámetro type, que indica que este fichero de aquí va a ser texto sencillo, texto simple, texto plano, escrito con sintaxis CSS, siguiendo las normas de escritura de CSS. Y ya puedo cerrar la etiqueta link. Con esto, este fichero ya estaría enlazado con mi plantilla.html. Y ya podemos empezar a crear estilos. Lo primero que vamos a hacer es coger la página web y poniendo el puntero sobre la página web, pulso en este rayo que tenemos aquí, que lo que hace es una vista previa de lo que hemos hecho hasta el momento. Pulso sobre el rayo y observo que no hay nada aquí, está todo blanco. Entonces, pasamos a editar y lo primero que vamos a hacer es dar un color de fondo. Os recuerdo que nuestro objetivo es este. El color de fondo va a ser un gris oscuro. Por lo tanto,
¿A qué le quiero dar yo un color gris oscuro? Se lo quiero dar al body, a toda la parte trasera de mi página, al body, le quiero dar un color de fondo gris oscuro. Por lo tanto, esta etiqueta de aquí la referencio en el fichero de estilos simplemente nombrándola, body. Y abro llaves y cierro llaves. Entonces, cuando me encuentre la etiqueta body, que será aquí, dale un color de fondo, background color, dale un color de fondo, gris, gray. Si queréis podéis escribir los colores nombrándolos. Si no, también podéis darle al botón derecho, darle a Quick Edit y aquí ya podéis seleccionar tonalidades de rojos, verdes, azules, lo que necesitéis. Entonces yo le voy a poner esta tonalidad de gris oscuro y guardo los cambios. Es importante que guardemos los cambios cada vez que queramos ver el resultado. Para guardar los resultados podéis hacerlo desde fichero Save All o Save, si solo queréis un fichero, Save All si queréis guardarlos absolutamente todos. ¿Cuándo sabéis que necesitáis guardar los cambios? Cuando veáis aquí un punto en vez de una X, cuando veáis un punto, significa que ha habido cambios sobre este fichero que tienen que ser guardados. Entonces simplemente le damos a Control S, desaparece el punto, ya ha sido guardado. Y realizamos una vista previa de la página web. Y como veis, ya ha cambiado el color de fondo, ya ha cambiado. Le he dado el color de fondo desde el estilo. Con lo cual ya sé que esta línea de aquí la hemos escrito correctamente. Está funcionando. Esta plantilla .html está haciendo uso de este fichero motorpassion.css y está cogiendo el color de fondo. Pasamos adelante. Esta parte de aquí ya la tenemos hecha. Entonces, vamos con el container. Vamos con el container, que es la parte central, que contiene absolutamente toda la página. El container, no existe una etiqueta HTML para el container. Entonces, lo que tenemos es la etiqueta div, que es división. Lo que va a hacer es crear un apartado invisible, transparente, que va a almacenar los diferentes elementos que pongamos en su interior. Y lo normal es que le demos un nombre a esta etiqueta div o una clase. Vamos a empezar por un nombre. Los nombres únicos se escriben con ID, identificador. Le vamos a dar un identificador y el identificador va a ser container. Cuando pongo un identificador, lo que tenéis que saber es que los identificadores solo pueden aparecer una única vez en toda la página. Es decir, no puedo tener ningún otro elemento cuyo identificador sea container en toda la página. Solo puede aparecer una vez. Esto es como vuestro DNI. Solo vosotros tenéis ese número de DNI. No puede haber otra persona con ese DNI. ¿De acuerdo? Entonces, este identificador container solo puede aparecer una vez en toda la página. Cuando tenemos un identificador, en la hoja de estilo, los identificadores se referencian utilizando el hashtag. El símbolo de hashtag seguido del nombre del identificador. Hashtag container. Y abrimos llaves y cerramos llaves. Lo primero que vamos a hacer es darle una anchura y una altura. Vamos a darle una anchura y una altura fijas. ¿Cómo hacemos eso? La anchura en inglés, width, y le vamos a dar, por ejemplo, 1000 píxeles.
Es un ejemplo básico. Se pueden tomar y se suelen tomar otro tipo de medidas, pero esto es un ejemplo básico y vamos a trabajar en píxeles. Entonces, 1000 píxeles de anchura. Y de altura le vamos a dar height en inglés, height, ¿ok? Y le vamos a dar 1500 píxeles de altura. Ya tenemos el tamaño de nuestro contenedor, pero no vamos a ver absolutamente nada hasta que lo queramos distinguir del fondo gris oscuro. El fondo de mi contenedor va a ser esta tonalidad, diría que como amarillenta o... Sí, vamos a buscar una tonalidad amarillenta. Entonces le damos background, color. Me es igual qué color cogéis aquí porque luego le vamos a dar con el botón derecho, Quick Edit, y buscamos más o menos esa tonalidad que aparece en la imagen. Puede ser algo así. Algo así. Y punto y coma. No olvidemos el punto y coma después de cada par de parámetro y valor. Entonces ya le he puesto ese color. Vamos a ver en la vista previa cómo va. Acordaos de guardar los cambios cada vez que queráis hacerlo. ¿Vale? Tengo aquí el fondo gris, el fondo de la página, y este es el contenedor. Pero como veis, no está ubicado en la mitad de la página, no está centrado. Entonces, para centrarlo, podemos utilizar la cláusula margen, y voy a utilizar el valor auto. Lo que hace, margin auto, lo que hace es calcular el tamaño de la pantalla, el tamaño del contenedor, y luego calcula cómo dejar la misma distancia a izquierda y derecha y ubica el contenedor en la mitad. O sea que lo va a poner en la mitad automáticamente. Y vamos a verlo. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Está en la mitad. Ya tenemos el contenedor en la mitad. Pero ahora lo que nos gustaría es darle estas esquinas redondeadas y un borde continuo y negro. Vamos a darle ese aspecto al contenedor. Lo primero, esquinas redondeadas. Esto va a ser border radius. Un radio en cada borde. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, 10 píxeles. 10 píxeles de borde. Como podéis ver, me ha redondeado las esquinas. Cuantos más píxeles le deis, pues esta circunferencia será mayor. Vamos a darle ahora el borde negro. Le vamos a poner border. Border ya indica que voy a poner un borde en el container. ¿Qué tipo de borde? Pues le voy a dar que sea de 1 píxel de grosor. Cuantos más píxeles, mayor el grosor. Luego le voy a decir el tipo de línea. Si escribo solid, es una línea continua. Y luego el color, black. Y ya tengo el borde. Es una línea muy finita, negra y continua. En la imagen podéis observar que el container también tiene una especie de sombra. Tenemos una sombra aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, al container le vamos a dar un box shadow, sombra en la caja. Y la sombra en la caja necesita 4 parámetros. Lo primero es el desplazamiento de la sombra con respecto al container en el eje X. El segundo es el desplazamiento de la sombra con respecto al container en el eje Y. El tercer parámetro es cómo de dura va a ser esa sombra. A mayor el valor,
tendréis una sombra más suave, una transición de sombra más suave. Cuanto menor el valor, la sombra va a ser mucho más dura. Y por último, el color. Lo normal es que las sombras sean o negras o grises, entonces le digo que negra. Y como veis, ya tengo mi sombra. Bien, tengo ya hecha la parte del body y tengo el container. Pasamos ahora al header. Pasamos al header. El header es toda la sección superior. Toda la sección superior que va a tener en su interior un logo, un título y un formulario de login. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear el contenido. Voy a crear el contenido. Escribo header. Existe una etiqueta HTML5 para header. Entonces, la cabecera, header. Y dentro del header he dicho que vamos a tener el logo, el título de la página web y un formulario de login. El logo, no tenemos ninguna etiqueta para el logo. Entonces voy a utilizar div id logo. Y la voy a dejar vacía. Este div lo voy a dejar vacío. No va a haber nada en su interior. Porque la imagen en su interior la voy a ubicar desde el CSS. ¿Por qué motivo? Porque el logo va a aparecer en muchas páginas. Entonces, en el caso de que en algún momento cambiásemos el logo, simplemente con el hecho de cambiar la imagen desde el CSS, se cambiaría en todas y cada una de las páginas web. Entonces lo dejo vacío y ya introduciremos el logo desde el estilo. También vamos a necesitar un apartado para el título de la página web. Web title lo voy a llamar. Y dentro ya podéis escribir el texto de la página. Motor Passion. También vamos a necesitar el formulario de login. Vamos a necesitar el formulario de login. Entonces, div id login. No tenemos ninguna etiqueta propiamente para el login, por eso utilizamos div id login. Y dentro del login tenemos que crear esta estructura donde veis que tenemos una línea exterior, tenemos la palabra user, a continuación tenemos una caja donde vamos a escribir el usuario, vamos a tener también el texto pass, otra caja donde vamos a escribir el password y por último un botón login. No es visible en esta imagen, pero para crear esta estructura de una forma ordenada vamos a tener que crear también una tabla de bordes invisibles. Entonces, empezamos. Esta línea externa de aquí se hace mediante la etiqueta. Hay algo que no he mencionado. Cuando tenemos inputs y botones, estamos hablando de que tenemos un formulario. Entonces vamos a tener que crear un formulario. El formulario siempre toma dos parámetros. El method, que puede ser o bien get o post. Esto indica cómo se van a mandar los datos que introduzcamos, es decir, en este caso el usuario y el password, cómo se van a enviar a una página de destino. El método get mostrará los valores que introduzcamos en la parte de arriba en el URL. Y tiene un máximo de caracteres de 256. Por lo tanto está limitado y además vemos el valor de esos parámetros. No es muy recomendable. Por lo tanto deberíamos utilizar post. Post no tiene ese límite de caracteres y además envía los valores de los formularios sin que se vean en la URL. Entonces, utilizamos el método post y también necesitamos action. Action, el parámetro action, donde debemos escribir el nombre de la página destino, que va a tomar el valor de los parámetros que estemos mandando y realizará alguna acción con esos campos. Pues por ejemplo, vamos a escribir, aunque no vamos a crear esta página,
pero la página de destino va a ser login.php. En esa página lo que realmente debería estar sucediendo es que cojamos el usuario y el password y lo contrastemos con alguna base de datos que contenga los usuarios y passwords válidos en nuestra página web, de tal manera que si el usuario y el password que hemos escrito existen en la base de datos y son válidos, permitirá que nos logueemos. Pero bueno, esto es para otro curso. No vamos a hacer el código de login.php. Estamos dentro del formulario y ahora lo que vamos a hacer es la etiqueta fieldset. Esta etiqueta fieldset es la que nos va a dar la línea exterior. Esta línea de aquí. Y a veces, según nuestro interés, puede tener en su interior la etiqueta legend. Voy a poner prueba, luego lo voy a quitar, pero la etiqueta legend veréis que introduce un texto que de alguna manera está nombrando esa línea exterior. En mi ejemplo no tengo ningún texto aquí, entonces esta etiqueta legend la voy a quitar. Simplemente lo menciono para que la conozcáis y quizás en futuros ejercicios la podáis utilizar. Bien, entonces ahora lo que pasamos a hacer es una tabla invisible con una línea, 2 líneas y 3 líneas. Y cada una de esas líneas va a tener una columna y otra columna. Y es una tabla invisible. Os recomiendo que cuando empecéis a crear tablas con la etiqueta table, primero la hagáis visible, para que veáis lo que estáis haciendo. Entonces, para hacerla visible tiene que tener un borde con un grosor mínimo. Entonces le damos un borde 1 y ya veréis la tabla que estáis creando. Cuando queramos hacerla invisible, lo único que tenemos que cambiar es este valor y ponerlo a 0. La tabla seguirá existiendo, pero no la veremos. Dentro de la tabla hemos dicho que queremos crear 3 líneas y cada una de las líneas va a tener 2 columnas. Las líneas de tabla se hacen mediante la etiqueta tr, table row, línea de tabla. Y las columnas son realmente celdas que vayamos a encontrar en la línea. Entonces, eso sería td o table data. Table data. Aquí, en esta primera línea, necesitamos 2 celdas. Acabamos de crear esta primera línea con una celda y otra celda. Entonces, en la primera celda, lo único que tengo es el texto user. Y en la segunda celda voy a introducir un campo donde vaya a escribir el valor de mi usuario. Eso se hace mediante la etiqueta input, seguido del valor del parámetro type, y aquí podemos crear botones, checkboxes, campos de email, podemos crear muchas cosas, pero aquí lo que necesitamos es simplemente un campo de texto. Ese campo de texto puede tener más campos. El primero que vamos a poner es el placeholder, que es un texto de ayuda. El texto de ayuda que podéis ver aquí. Type your username here. Es un texto que nos sirve para ayudar al usuario a que sepa qué es lo que tiene que escribir ahí. Entonces, aquí ponemos type your username here. Ya tenemos el texto de ayuda. Y luego también este campo podría tener el parámetro name para poder identificarlo a posteriori. También podría ser un identificador si quisiéramos, pero vamos a dejarlo con name. Entonces, este es el campo de texto. Repito, tenemos una tabla con una primera línea. Esta primera línea tiene una primera celda con el texto user 2 puntos
y en la segunda celda hemos introducido un input que realmente es de tipo texto, con un texto de ayuda type your username here, y si quisiéramos identificar este campo de texto, su nombre sería username. Pasamos ahora a hacer la segunda línea, la que tiene el texto pass y el input de tipo password. Entonces, esto sería una segunda línea, repetimos, table row o línea de tabla, con un primer campo cuyo texto va a ser simplemente pass. Y una segunda columna que va a contener un input como el de arriba, pero en esta ocasión, en vez de ser de tipo texto, va a ser de tipo password. Se va a parecer mucho, pero lo que nos va a dar es que cuando escribamos el password no vamos a ser capaces de verlo. Vamos a ver asteriscos o circunferencias, pero nunca el texto en plano. Escribimos un placeholder igualmente, un texto de ayuda, entonces type your password here. Y también le vamos a asignar un nombre que puede ser password. Este campo se va a llamar password. Y cerramos el input. Ya tenemos la segunda línea y nos falta la tercera línea en la que vamos a tener un botón login en la primera celda y la segunda celda la vamos a dejar vacía. Entonces, paso a crear la tercera línea, table row, una primera celda donde vamos a introducir un botón y los botones se pueden hacer mediante input type. Y aquí podríamos decir que vamos a crear un botón, o también podemos hacer un submit. Submit es un botón que al pulsarlo va a coger todos los campos de este formulario y sus valores y lo va a enviar utilizando el método post a la página login.php para que realice las acciones pertinentes. Entonces eso sería el botón de tipo submit. El texto que vayamos a leer en ese botón lo podemos cambiar con value. Y aquí pondríamos, por ejemplo, login o entrar o algo que queráis escribir. Y simplemente lo cierro. Y la segunda columna simplemente la dejamos vacía porque no la necesitamos. Entonces ahora, como veis, aquí está. Ahí está mi field set que nos da la línea exterior. Tengo una tabla que puedo ver sus bordes y tengo todo el formulario tal y como lo hemos escrito. Entonces aquí por ejemplo podría escribir Urco como usuario y aquí como password el que tengáis, que no vais a poder verlo. No lo vais a poder ver, ¿vale? Porque es de tipo password. Y aquí el login para clicar y acceder a la página web. Vale, esto tiene una pinta muy fea, porque estamos creando el contenido, pero de momento no le hemos dicho cómo tenemos que visualizarlo, cuál va a ser el tamaño, dónde tiene que estar ubicado, etcétera. Eso lo hacemos desde el CSS. Entonces, ahora que ya tenemos todo el contenido en la parte del header, ya hemos creado un espacio para el logo, un espacio para el título y un espacio para el login, voy a pasar al fichero CSS y voy a ir dándole estilo. Lo primero, esta imagen de fondo de aquí, donde vemos a dos motoristas, esta imagen de fondo es una imagen de fondo de la cabecera, de toda la cabecera. Entonces, la cabecera es una etiqueta normal, solo tengo que nombrarla. Y aquí lo que voy a hacer es decirle, esta cabecera
va a tener la misma anchura que el container. La misma anchura que le hemos dado al container. Y luego la altura, pues ahora decidiremos. Entonces le digo, la cabecera tiene la misma anchura que el container, que eran 1000 píxeles. 1000 píxeles. Y la altura, pues podemos decidir, por ejemplo, que sean de momento 200 píxeles. Si no nos gusta, ya lo cambiaremos. Ya le hemos dado una anchura y una altura, y ahora le tenemos que decir qué imagen de fondo queremos utilizar. La imagen de fondo simplemente será background image, seguido del parámetro URL, y aquí lo que tenemos que hacer es encontrar la imagen de fondo que queremos. Bien, entonces, si estamos editando el fichero motorpassion.css y este fichero se encuentra en la carpeta CSS, lo que tenemos que hacer es salir de la carpeta CSS para llegar a la carpeta raíz, luego entrar en la carpeta Images y seleccionar la carpeta, la imagen que queramos. Para salir de la carpeta CSS, punto punto. Esto nos hace subir un nivel. Y luego ya, ahora que estamos en la raíz de nuestro proyecto, nos metemos en la carpeta Images y buscamos la imagen que queramos, que creo que es, en este caso, banner 2. Y punto y coma. Vamos a ver. Ya he puesto la imagen de fondo, pero como podéis ver, no se corresponde con el tamaño que tiene en el ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle también un tamaño a esta imagen de fondo. No hay que confundir el tamaño de la parte de header con el tamaño de la imagen de fondo. Tienen que coincidir, pero son dos tamaños que se asignan de forma independiente. El tamaño de la imagen es background size y tiene que coincidir con el mismo tamaño que tenemos para el header. Por lo tanto, va a ser 1000 píxeles de anchura y 200 píxeles de altura. Y ahora sí, la imagen tiene mejor pinta. Como podéis ver, las esquinas superiores se muestran, son esquinas rectas, no están redondeadas. No se corresponden con el redondeo que le hemos dado al container. Entonces, lo que tenemos que hacer es redondear también las esquinas de la imagen. Vamos a redondear las esquinas de la imagen. Pero como podéis ver en el ejemplo, las esquinas redondeadas de la imagen son las esquinas superiores, pero no las inferiores. Las inferiores son esquinas rectas. Entonces aquí lo que vamos a ver es que podemos asignar el radio para cada una de las esquinas independientemente y empezando desde la esquina superior izquierda y moviéndonos en el sentido del reloj. Entonces vamos a darle esquina superior izquierda, 10 píxeles de radio. Esquina superior derecha, 10 píxeles de radio. Y las dos esquinas inferiores a 0 píxeles para que sean esquinas rectas. También quiero que la parte inferior del header tenga un borde pequeñito de 1 píxel de grosor, negro y recto. Entonces le voy a dar border, pero lo quiero en todas y cada una de las partes del header. No, solo lo quiero en la parte inferior. Entonces le voy a decir que border bottom 1 píxel solid black. Y vamos a ver cómo nos queda. Como podéis ver, ya se han redondeado las esquinas, las dos superiores, pero no las inferiores. Y también he añadido una pequeña línea negra aquí en la parte inferior de la cabecera. Si os parece que es demasiado alto el header, podéis cambiar el valor de 200 píxeles a algo inferior, pero acordaros también de cambiar el background size.
Yo creo que lo voy a dejar así de momento. Lo voy a dejar así. Entonces, esto ya parece estar hecho. Y ahora pasamos al logo. Vamos a pasar al logo. El logo. El logo es un identificador de nombre logo. Los identificadores se referencian con hashtag y el nombre a continuación. Abro la llave y escribo su estilo. Lo primero que tenemos que darle es un tamaño. Este tamaño, teniendo en cuenta que esto es 200 de altura, este tamaño podría bien ser 160 de altura y como es cuadrado, pues 160 de anchura también. Vamos a probar con esos valores. Width, 160 de anchura y también 160 de altura. ¿Qué acabo de hacer? Darle un tamaño a esta división, a esta capa invisible que no contiene absolutamente nada. No contiene absolutamente nada. Entonces, si vais aquí, vais a observar ahora que en la vista previa algo noto. Noto que hay algo, pero está vacío, está transparente. Es una capa transparente que no tiene absolutamente nada. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es darle, tal y como hemos hecho con esto, con esta cabecera, vamos a darle una imagen de fondo que va a ser el logo. Background. Image. Utilizo URL. Y acordaos que tengo que salir a la carpeta raíz. Salgo desde la carpeta CSS a la carpeta raíz. Me meto en la carpeta Images y busco la imagen logo. Y de nuevo, el tamaño del logo tiene que coincidir con el tamaño de la etiqueta div que estamos dando el estilo. ¿Vale? Entonces, background size tiene que coincidir, tienen que ser los mismos valores, 160, 160. Vamos a ver. Y ahí tenéis el logo. Ahí tenéis el logo. Lo que pasa es que es un logo transparente y el fondo, pues vemos el fondo de la cabecera. Entonces, si queremos darle un color de fondo al logo, lo único que tenemos que hacer es un background color, tal y como hemos hecho con la etiqueta body, background color, y en este caso será white, blanco. Y aquí veis ya el logo. Pero el logo tiene que tener un borde, tiene que tener unas esquinas redondeadas y tiene que estar ubicado un poquito más a la izquierda y un poquito más abajo. Entonces, lo primero que voy a hacer es darle las esquinas redondeadas. Border radius, quizás 7 píxeles o podéis probar, 7 píxeles, 10 píxeles, vamos a darle 10. Y el borde, que va a ser también un píxel de línea continua negra. Y en la vista previa ya veis que le hemos dado esquinas redondeadas y ya tenemos el borde también. Ahora tengo que desplazar el logo a su posición tal y como veis aquí. Aquí entra el concepto de la flotación. Vamos a utilizar una etiqueta llamada float, y vamos a decirle a este elemento que flote a la izquierda. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que hace cuando se aplica el elemento float, y en este caso a la izquierda, es que va a intentar coger este elemento y llevarlo lo más a la izquierda posible hasta que encuentre un límite. En este caso, el borde del contenedor. Lo ubicará pegado, pero luego le daremos un margen para separarlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, al logo, le vamos a decir que flote a la izquierda y con esto estará pegado a la izquierda. Como veis, estos elementos han cambiado de posición porque les afecta la flotación, pero el elemento logo se ha pegado lo más posible a la izquierda,
al límite del container. Y ahora los separamos. Le damos un margen desde la izquierda, que puede ser 20 píxeles. Y como veis, lo hemos separado. Lo hemos separado 20 píxeles desde la izquierda. Y vamos a hacer lo mismo desde arriba. Entonces, para separarlo desde arriba, también margin top, 20 píxeles. Y ya tenemos el logo bien ubicado. Pasamos ahora al título. Al título, que está escrito aquí en pequeñito. Y lo queremos más grande. Y vamos a utilizar, en nuestro caso, vamos a utilizar una fuente que se nos proporcionaba en los recursos, ¿vale? Esta fuente se llama motorfont.ttf, TrueType Font. Vamos a utilizar esa fuente para el título. Entonces, cuando queremos utilizar fuentes no estándar, fuentes que se nos proporcionan en un archivo TTF, tenemos que hacerlo en dos pasos. Primero tenemos que decirle a nuestro sitio web que está disponible para ser utilizada. ¿Cómo hacemos eso? Mediante @fontface, abrimos llaves, y le digo src. src es el diminutivo de source, fuente. ¿Dónde está la fuente del tipo de letra? Y luego le digo, como hacía con la imagen, URL, y busco la fuente que voy a utilizar. En mi caso, os recuerdo que estamos en la carpeta CSS y tenemos que salir de ella primero, subimos a la carpeta raíz y nos metemos en la carpeta fonts. Y luego escribimos el nombre de la fuente, motorfont.ttf. Es importante mayúsculas y minúsculas. Tened en cuenta que estamos desarrollando una página web que se va a ubicar en un servidor web. La mayor parte de los servidores web están bajo Linux y Linux es case sensitive. Distingue entre mayúsculas y minúsculas. Mucho cuidado con las mayúsculas y minúsculas. Hay que escribirlo todo como debe ser. Entonces ya le he dicho la fuente y ahora también le tengo que dar un nombre. ¿Cómo le asigno un nombre a esta fuente? Mediante la cláusula font family. Y aquí, por ejemplo, voy a darle el nombre motor. Ya tengo esta fuente, ya puedo utilizarla cuando haga referencia a el tipo de fuente motor. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es empezar a darle estilo al identificador web title y decirle que utilice esta fuente. ¿Cómo lo hago? Es un identificador, entonces hashtag web title, y lo primero que tengo que hacer es decirle utiliza la fuente que te acabo de decir que tienes disponible. Lo hago mediante font family y el nombre que le hemos asignado, motor. Esta fuente ya debería variar. Ahí ya deberíais ver que ha cambiado el tipo de fuente. Todavía no lo veo bien porque está muy pequeñito y en negro. Entonces, como está pequeñito y en negro, lo primero que voy a hacer es cambiarle el color de la fuente a blanco, que se va a ver mejor. El color de fuente simplemente es color. Y le voy a decir blanco. Y el tamaño será font size. Tamaño de fuente. Y aquí podéis probar. Pues por ejemplo, 60 píxeles. 60 píxeles. Vamos a probar. Bien, 60 píxeles ya tiene un tamaño bastante grande. Tiene un tamaño bastante grande, quizás demasiado. Podemos igual bajarlo un poquito a 40. Igual mejor. Con 40 igual un poquito mejor. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que dejar aquí espacio para este formulario. Este formulario de login tenemos que tener espacio a la derecha. Entonces, le voy a dar tamaño 40. Y no lo veo del todo bien. Entonces le voy a dar un borde a la letra para que se distinga mejor del fondo. ¿Cómo hago eso? Podéis pensar que es border,
pero en este caso no. Cuando se trata de darle un pequeño borde a la letra, se realiza mediante WebKit Text Stroke, seguido de el grosor y el color. Y también Moss Text Stroke con los mismos parámetros. ¿Por qué escribo esto dos veces pero cambiando el prefijo? Porque esta línea será tenida en cuenta por aquellos navegadores que utilicen el motor de renderizado WebKit. ¿Cuáles son estos navegadores? Son Chrome, Chromium, Microsoft Edge y derivados. Sin embargo, el prefijo Moz hace referencia a aquellos que utilicen el motor de renderizado Mozilla, es decir, Firefox y derivados. Entonces, cada navegador tomará en cuenta su línea correspondiente. Y si todo ha ido bien, ya vemos aquí que tengo un motor Passion con un borde que se me antoja demasiado grueso. Entonces, en vez de 5 píxeles, vamos a ponerle quizás 2. Vamos a probar con 2. Sí, se ve muchísimo mejor con 2 píxeles, ¿vale? Y ahora se distingue muchísimo mejor también del fondo. Vale, ahora el posicionamiento. Posicionamiento. Vamos a hacer lo mismo que con el logo. Vamos a posicionarlo flotando a la izquierda hasta que encuentre un elemento. Es decir, que se va a colocar flotando a la izquierda hasta que encuentre el logo. Y una vez que, que estemos flotando a la izquierda hasta encontrar el logo, le vamos a dar un desplazamiento en la izquierda y desde arriba hasta ubicarlo donde queramos. Entonces lo primero que hacemos es flotarlo a la izquierda y le damos un margen desde la izquierda para separarlo desde el logo, que puede ser 40 píxeles. Vamos a probar. Y también desde arriba, desde la parte superior, le vamos a dar, pues por ejemplo, 30 píxeles. Vamos a ver si conseguimos centrarlo. Vale, vemos que se ha desplazado, pero no tiene la suficiente distancia desde lo alto. Entonces, desde lo alto quizás vamos a darle 60, a ver si así. Sí, 60 y más o menos está en la mitad, ¿vale? En el momento en el que hemos flotado también este elemento a la izquierda y nos permite ubicarlo desde la izquierda y desde arriba, fijaos que el formulario de login también ha pasado a la derecha. Entonces ahora ya vamos a darle estilo al formulario de login para que sea un poco más estrecho y se ubique más a la derecha. Y luego quizás también cambiaremos los parámetros para que este motor Passion venga un poquito más para el centro. Pero vamos a empezar con el formulario porque si no, no vamos a saber cuánto tenemos que mover el título. Entonces, el formulario. El formulario se llama ID login. Por lo tanto, le tengo que dar hashtag login. Y le voy a decir que tenga una anchura. Y la anchura puede ser, por ejemplo, no sé, 200 píxeles de anchura. Vamos a ver cómo queda. Vale, 200 píxeles de anchura. Eso está bien. Pero se ha ido. Ya no está donde debería estar. Entonces, ¿cómo lo ubico donde debería estar? Pues recordad que estábamos utilizando flotación. Puedo flotarlo a la izquierda o también podría flotarlo a la derecha. Me es igual. Si lo floto a la izquierda, el límite va a ser el título. Si lo floto a la derecha, el límite va a ser el borde del container. ¿Vale? Dependiendo de cómo lo flote, tendré que ubicar el elemento mediante margin left o margin right. En este caso, como lo he flotado a la izquierda, lo ubico con margin left. Le voy a dar, por ejemplo, 30 píxeles de separación desde el título y también desde arriba, margin top y quizás 30 píxeles también. Vamos a ver dónde está.
Vale, quizás sí, me puede valer la ubicación. Pero fijaos que todavía estoy viendo los bordes de la tabla. Acordaos que os comentaba que es importante ver la tabla cuando la estamos creando, pero una vez está creada, quizás queráis que sea invisible. Entonces cambio el borde de la tabla de 1 a 0 para que la tabla siga ahí, pero no la vea. Y vamos a ver que ahora ya me queda más limpio. Esto ya me queda más limpio, ¿vale? Porque ya la tabla no la veo. Y esto tiene buena pinta, pero me diréis, está demasiado... Aquí hay un hueco muy grande. Entonces, esto está bien. Lo que vamos a hacer es desplazar este formulario de login hacia la derecha, a la par que desplazamos también el título un poquito más a la derecha para que esté en el centro. Entonces, si desplazo el título un poquito más a la izquierda, perdón, a la derecha, quizás consigamos que todo tenga mejor aspecto. Voy a desplazarlo desde la izquierda 80 píxeles, a ver qué tal queda. No parece que haya cambiado mucho. Vamos a ver si con 120... Vale. Sí se ha desplazado algo, pero esto todavía no está donde debería estar. No está donde debería estar. Entonces quizás al login le podemos dar un margen desde la izquierda del título, quizás 50 píxeles. Y ahora tiene mejor aspecto. Incluso un poquito más podría ser. Vamos a probar 70. Mejor. Ahora tiene mejor aspecto, ¿vale? Seguimos dejando aquí un pequeño espacio desde la derecha, pero hemos dejado 70 píxeles de distancia desde el título. El título está más o menos centrado y también tiene una distancia con respecto al logo. ¿De acuerdo? Entonces ya la cabecera ya está hecha. La cabecera está hecha y ahora tenemos que empezar con esta parte de aquí. Esta parte de aquí, os recuerdo que vamos a utilizar un aside. Un aside que va a contener tanto la caja de menú como la caja de deals. De tal manera que cuando yo quiera desplazar estas cajas, no tenga que desplazarlas una a una, sino que simplemente cojo el aside y lo ubico donde yo quiera, moviendo todo su contenido. En este caso, las dos cajas. Entonces, primero vamos a crear el contenido. Primero el HTML. Vamos por aquí. Os recuerdo que el aside ya está fuera del header, ¿vale? Fijaos que el header es esta parte de aquí arriba. Es la parte de aquí arriba. Entonces el header acaba aquí, ¿vale? En esta línea de aquí. El header acaba en esa línea de aquí. Y esta caja de aquí es el aside. Está fuera del header, pero sigue estando dentro del container, ¿eh? Entonces, fuera del header, creo un aside. Y dentro de ese aside voy a tener dos cajas. Dos cajas. Una va a ser el menú y la otra va a ser la caja de ofertas o deals. Entonces, el menú va a ser un menú de desplazamiento entre diferentes páginas web, y como es el menú principal, lo habitual es utilizar la etiqueta nav, de navigation, ¿vale? Es donde se encuentra el menú de navegación. Y los menús son una lista de elementos que pueden ser clicados. Yo puedo clicar en motorcycles y me llevará a la página de motocicletas. Entonces, ¿cómo son? Primero, este texto de aquí, menú, eso va a ser un H1, es una cabecera de tamaño 1, que es la más grande. Entonces escribo aquí menú. Y luego empezamos con la lista. La lista
puede ser de dos tipos. Puede ser una lista ordenada o una lista no ordenada. Las listas ordenadas son aquellas que tienen un orden establecido, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 o A, B, C, D. Sin embargo, las listas no ordenadas son aquellas que simplemente muestran un icono, como un círculo, un cuadrado o cualquier otro tipo de icono. Me es igual, vamos a utilizar, por ejemplo, la lista no ordenada, es decir, que va a mostrar círculos. UL significa unsorted list, lista no ordenada. Por lo tanto, va a tener círculos o cuadrados o cualquier otro tipo de icono. Y la lista va a contener elementos de lista, list items. List items que pueden ser texto o lo que queráis, pero en este caso tiene que ser un texto que pueda clicar y me lleve a alguna parte. Entonces, elementos clicables son A, etiqueta A, anchor, ancla. Esto es lo mismo que decir enlace, ¿vale? Hiperenlace. Seguido de el parámetro href. Y aquí podemos poner la dirección de un sitio web, como puede ser www.google.com, o puede ser una de nuestras futuras páginas web, por ejemplo, index.html, o puede ser un punto en una página en concreto. En mi caso va a ser index.html. ¿Por qué? Porque el primer enlace es la página home. La página home es la página inicial y la página inicial normalmente se nombra index.html. El resto de elementos, tengo aquí 1, 2, 3, 4 elementos más. 4 elementos más que simplemente si copio y pego 4 veces más, no tengo más que cambiar el texto y cambiar las páginas a las que me va a llevar. Por ejemplo, el segundo elemento, motorcycles, me debería llevar a motorcycles.html. ¿De acuerdo? Entonces, este texto de aquí, motorcycles, cuando lo clique, me va a llevar a la página motorcycles.html. El texto home, cuando lo clique, me va a llevar a la página principal que se llama index.html. El tercer elemento, cars, cuando lo clique, tiene sentido que me lleve a la página cars.html. El cuarto es deals, ofertas, y debería llevarme a la página deals. Y el último es contact o contacto, y debería llevarme a contact.html. Todas estas páginas todavía no existen. Os recuerdo que estamos haciendo una plantilla. De esta plantilla sacaremos copias para crear estas 5 páginas. Pero es importante que el menú de navegación lo creemos en la plantilla para ahorrarnos trabajo a posteriori. Esto nos obliga a pensar de antemano cuál va a ser el nombre de cada una de las secciones. Pero si lo hacemos bien, nos ahorramos trabajo. Vamos a ver el contenido y ya vemos aquí que tengo menú y tengo una lista no ordenada con puntos y estos son elementos que puedo clicar y me deberían llevar a páginas diferentes. Entonces, ya he hecho la primera cajetilla, me falta hacer la segunda caja que tiene las ofertas. ¿La forma más rápida de hacer esto? Bueno, primero el identificador, y aquí no voy a utilizar un identificador. Voy a utilizar una clase. Y la voy a llamar clase box. Clase caja. ¿Por qué? Porque si os fijáis, esta primera caja de aquí, el menú, y esta segunda caja tienen exactamente el mismo estilo. Tienen el mismo color de fondo, tienen las mismas esquinas redondeadas, el mismo borde, ¿vale? Tienen el mismo estilo. Entonces, si yo creo una clase, a posteriori voy a crear una clase box para dar un estilo,
y voy a aplicar esta clase a las dos cajas, en este caso al elemento nav y también al elemento div. Al contrario que el identificador, os recuerdo que el identificador solo puede aparecer una vez en cada página. Cada identificador solo una vez en cada página, es decir, por ejemplo, este div id login solo puede aparecer una única vez. Pero sin embargo, las clases pueden utilizarse más de una vez. Y lo que conseguimos con esto es, crearemos un único estilo, un único bloque de estilo, y se aplicará a ambos elementos de clase box, a ambas cajetillas. Pero eso será a continuación. Primero estoy creando el contenido. El contenido se parece mucho a este contenido que acabamos de crear. Entonces lo que hacemos es, para ahorrarnos trabajo, cojo desde el H1, que es el texto menú, hasta el final de la lista no ordenada, y copio y pego. Y aquí lo que voy a hacer es cambiar la palabra menú por deals, y estos 5 enlaces los voy a cambiar por deal 1, deal 2 hasta el 5. Entonces cambio esto, deal 1, deal 2, deal 3, deal 4 y el último. Ahí tengo ya los textos, los hemos cambiado, ¿vale? Hemos cambiado los textos. Pero lo que no hemos cambiado todavía es cuando yo clique sobre este texto, ¿a dónde me va a llevar? Y en este caso, no me interesa que me lleve a la página index, ni en este caso que me lleve a la página motorcycles. El objetivo de este segundo menú es que cuando pulse sobre uno de estos, una de estas ofertas, me debería llevar a la página de ofertas. Esta es la página de ofertas. Y en cualquier caso, a la oferta que estemos pulsando. Es decir, que si yo pulso sobre deal 4, debería llevarme a la página deals, pero concretamente al apartado deal 4. ¿De acuerdo? Entonces, esto se hace de la siguiente forma. Mencionamos a qué página me tiene que llevar a deals.html, pero me tiene que llevar concretamente a un punto que crearemos a posteriori, a un punto que se va a llamar deal 1. Y vamos a hacer lo mismo con cada uno de estos enlaces. Todos ellos me van a llevar a la página deals, pero me van a llevar a puntos diferentes. Como podéis ver, deals.html y luego almohadilla, deal, seguida del número al que queremos ir. 4 y 5. Ya está hecho. Entonces, ya tengo el contenido. El contenido ya está hecho. Ahora lo que tenemos que hacer es darle la forma a la cajetilla. Tenemos que darle este color de fondo, este borde, estas esquinas redondeadas y ubicarlo en su posición tal y como veis en la imagen. Entonces, pasamos al CSS y empezamos con el elemento aside. Os recuerdo, perdón, se me ha ido aquí un poco. ¿Dónde está? Aquí. Empezamos con el elemento aside. El elemento aside es ese elemento que tiene en su interior ambas cajas. Entonces, si esto es 1000 píxeles de ancho, esto podría ser 200, quizás 200 de ancho. Vamos a probar.
etiqueta a size, le digo que va a ser 200 píxeles de ancho y no le voy a dar ninguna altura. No le voy a dar ninguna altura. Ya veréis el porqué más adelante. Pero lo que sí le voy a decir es que tiene que flotar a la izquierda hasta que encuentre el límite, del container, y luego lo desplazaré un poquito desde la izquierda y un poquito desde arriba. Entonces, floto el aside a la izquierda y luego le doy un pequeño margen desde la izquierda, que puede ser 20 píxeles, y un pequeño margen desde arriba, que también pueden ser 20 píxeles. Vamos a ver qué es lo que vemos ahí. Bueno, no se ve muy bien porque las cajas todavía no están definidas, pero como podéis ver aquí, la vista cambia un poquito el color para indicar qué elemento estamos editando, y ya vemos aquí que hemos puesto un pequeño espacio a la izquierda y arriba del todo. En principio eso debería estar bien. Y ahora ya pasamos a la clase box. ¿Cómo defino yo las clases? Pues si los identificadores se hacían con el hashtag, las clases se hacen con punto seguido del nombre. Punto box en este caso. Esta es la clase box. Y lo que vamos a hacer es darle un color de fondo. Una especie de marrón. Le vamos a dar un borde de un píxel continuo negro y vamos a redondear las esquinas. Eso es muy sencillo. Sería background color. Coged cualquier color porque luego vais a darle botón derecho, Quick Edit, y aquí seleccionamos más o menos el color que queráis. Puede ser este. Y luego el borde. Border, un píxel, línea continua, negro. También queremos redondear las esquinas un poco. Border radius. Vamos a darle 7 píxeles. Y vamos a ver qué aspecto tiene la clase box. Esta clase box se está aplicando tanto al nav como al div inferior. Vamos a ver. Bien, pues esto ya tiene mejor pinta. Se ha aplicado la clase a dos cajas. Pero hay que separarlas. Hay que separar estas dos cajas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es coger la caja, la clase caja, y darle un espacio, un margen inferior, de tal forma que esta caja de arriba de aquí, el menú, va a tener una distancia con respecto a Deals, y Deals tendría otra distancia con respecto a algo que venga después, pero como no hay nada, pues tampoco vamos a anotarlo. Entonces le voy a dar una distancia en debajo del todo, que puede ser pues 20 píxeles, por ejemplo. Y ya veis que las cajas se han separado, ¿vale? Le hemos dado este espacio aquí. Esto ya tiene buena pinta. Faltaría quitar los puntos de estas listas, ¿vale? Veis que aquí no tengo puntos. También los enlaces no tienen ningún tipo de línea inferior y están un poco más separados, ¿vale? Vamos a hacer esto. Los iconos de la lista. Los iconos de la lista son una propiedad que pertenecen a UL, ¿vale? Entonces, podría hacer UL y decirle, quítame los iconos. ¿Cómo quito los iconos? Con list style, y aquí, bueno, podría decirle que utilice círculos, o podría decirle que utilice discos o cuadrados, pero en cualquier caso, yo lo que quiero es quitarlo y le voy a decir none. No utilices ningún círculo. Y como vais a ver, los círculos han desaparecido. Pasamos ahora a quitar las líneas de los enlaces. Esas líneas son una propiedad
de las etiquetas A de enlace, ¿vale? Entonces, las etiquetas A, le voy a decir que quite esa línea inferior. ¿Cómo hago esto? Se hace con text decoration, decoración de texto, no quiero que esté decorado. Entonces, underline sería la línea inferior, overline una línea superior, line through sería texto tachado y en mi caso yo quiero quitar la línea. Entonces, guardo ahí y ya veis que he quitado las líneas. Pero quiero estos elementos un poquito más separados. ¿Cómo separo esos elementos? ¿De qué elementos estoy hablando? ¿Estoy hablando de los elementos A o estoy hablando de los elementos li? Probablemente esté hablando de los elementos li, ¿no? Que son este elemento con respecto al siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, voy a escribir un estilo para los elementos li y le voy a decir que agregue un espacio, un margen inferior, que puede ser de 15 píxeles. Vamos a ver. Bueno, quizás un poco demasiado, pero bueno, tampoco tiene mala pinta. No tiene mala pinta tampoco, ¿vale? Ya veis que están un poquito más separados. Puede que en este momento hayáis notado algo, y es que el tamaño de las cajas está incrementándose con el contenido. Antes la distancia entre los elementos li era inferior y el tamaño de las cajas también era inferior. Entonces, como veis, la anchura no, pero la altura se adapta al contenido de la caja. Y es por eso que aquí en ningún momento le he dado una propiedad height ni a la clase box ni a el aside, y que posteriormente aquí en el container, que sí lo hemos puesto, al finalizar la plantilla lo vamos a quitar. ¿Por qué? Ahora mismo me interesa verlo porque todavía no he metido contenido en la parte del main. Todavía no he metido contenido. Pero cuando lo haya metido, ya no me va a hacer falta ese height. Y lo quitaré. La página irá adaptando la altura del contenedor con respecto al contenido que introduzcamos. ¿Vale? Pero eso será al finalizar el ejercicio. Bueno, entonces, esta parte de aquí parece que ya está hecha, pero vamos a hacer una pequeña cosa más. Y es que cada vez que ponga el puntero sobre un enlace, yo quiero ver claramente cuál es la opción que estoy seleccionando. Y esto se hace mediante un pseudoestado. ¿Pseudoestado de qué elemento? En este caso son los elementos A, los elementos que puedo clicar para que me lleven a otra página. ¿Cómo se escriben esos pseudoestados? Se escriben con el nombre de etiqueta seguidos de 2 puntos y ahí ya veis los diferentes pseudoestados que podemos elegir. En mi caso yo quiero utilizar el hover, que significa cuando ponga el puntero sobre el enlace. Ya veis que ahí cambia a un aspecto de mano con el índice apuntando, ¿vale? Pues cuando eso suceda, quiero aplicar un estilo diferente. ¿Y cuál va a ser ese estilo diferente? Pues por ejemplo puede ser que la letra sea de color negra, que encima sea una letra en negrita, y eso se realiza con font weight, peso de la fuente, y aquí podéis darle un peso numérico o decirle bold, bolder, eso sería negrita o más negrita aún, por ejemplo bolder. Y además quiero que el texto pase de ser un texto normal a ser texto en itálica, es decir, un poquito inclinado, y además quiero meterle una pequeña indentación, text, no encuentro, sí, indent,
para que se desplace un poquito hacia la derecha. Vamos a ver cuál es el efecto de todo esto. Vale, ¿veis? Está cambiando ahí. Ahora el texto, cuando pongo el puntero encima, pasa a ser itálica, negro y un poquito más como... es negrita, negro y en itálica, ¿vale? Lo que veo que no me ha funcionado es la indentación. No se ha desplazado un poquito a la derecha. ¿Y eso por qué es? Porque probablemente la indentación deba hacerse sobre el elemento li cuando hago un hovering, ¿vale? En realidad, cuando paso el puntero sobre el elemento li, entonces hago una indentación. Vamos a verlo. ¿Sí? ¿Veis? Ahí se está desplazando un poquito a la derecha. Entonces esto me da la forma de ver claramente cuál es la opción que estoy seleccionando. ¿Vale? Bueno, con esto, esta parte de la side estaría hecha. Y pasamos a la parte central o la principal, ¿vale? La que se va a llamar main. La parte central, main, está fuera del header, no pertenece al header, está después y tampoco pertenece a la side, ¿vale? No pertenece a la side. Por lo tanto, tiene que crearse después de la side. Vamos al HTML y donde acabe la side, después creamos la parte principal. En nuestro caso vamos a hacer div id main. Podríamos también utilizar una etiqueta section para crear una sección, pero creo que quizás sea más significativo hacerlo con div id main para nombrar la sección principal. La sección principal la vamos a dejar vacía a posteriori, pero para primeras vamos a poner un h1 y vamos a poner un texto. Texto de prueba. Texto de prueba. Y a continuación también un párrafo. Texto de prueba. Vamos a copiar esto muchas veces para que tengamos un párrafo con fundamento. Esto solo es para hacer una prueba, luego lo voy a quitar. Toda esta parte de aquí, luego la voy a quitar. Solo la quiero ahí, esa parte solo la quiero ahí para darle un estilo que vayamos a utilizar en todas las plantillas. Entonces, en el div id main, en principio ya estaría, y pasamos a darle un estilo. ¿Cómo nombro el id main? Hashtag main. Y aquí lo primero que tengo que hacer es darle una anchura. Ahí vemos la anchura. Pues si el container, la anchura total del container es 1000, pero la side ya me estaba cogiendo 200 más algunos píxeles para las instancias, esto podría ser quizás 740 de ancho. Pues vamos a darle width 740 píxeles. La altura no es necesaria porque va a cogerlo desde el contenido, ¿vale? Cuanto más escribamos, mayor será la altura del elemento main, ¿vale? No hace falta que demos una altura fija. Lo que sí tenemos que hacer es darle un borde. Seguimos con un píxel solid black y también unas esquinas redondeadas. Border radius 7 píxeles, algo así. Y también un color de fondo, que si os fijáis, este color de fondo y este va a ser exactamente el mismo. Por lo tanto, puedo ir a copiarlo a la clase box. Puedo cogerlo de aquí y pegarlo aquí. Y vamos a ver cómo queda esto. Bien, ya veis ahí la parte main. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
¿Qué es lo que está pasando aquí? Que el aside que contiene estas dos cajas está flotando a la izquierda. Y este main también tenemos que flotarlo a la izquierda o a la derecha, según nos interese. Entonces, lo flotamos, lo voy a flotar a la izquierda. Como veréis ahora, está flotando a la izquierda hasta encontrar el límite de la side o de la caja menú. Encuentra el límite, se pone flotando a la izquierda hasta encontrar el límite. Y ahora le puedo dar un margen desde la izquierda y desde arriba para ubicarlo donde yo quiera. Margin left, por ejemplo, puede ser 20 píxeles. Y desde arriba también otros 20 píxeles. Margin top, 20 píxeles. Vamos a ver cómo nos queda esto. Pues esto ya tiene buena pinta, ¿vale? Tiene buena pinta. Como veis ahí ya tengo la caja principal. Al ser esto la plantilla, vamos a quitar toda esta parte que os decía anteriormente que solo iba a ser para el estilo, ¿vale? Ahora que ya hemos creado el estilo, ya puedo quitar toda esta parte. Solo dejo la caja del main vacía, ¿vale? Y como veréis ahora, la caja ha desaparecido porque no tiene contenido, solo veo la línea. Esta línea es la caja retraída. Entonces, cuando agregue contenido, irá bajando y haciéndose más grande. Pero en la plantilla no quiero tener nada, ¿vale? ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta el footer. El pie de la página, con la información de contacto y el copyright. Entonces, ¿dónde va eso? No pertenece a la side y no pertenece al main. Por lo tanto, va después de cerrar el main. Aquí cierra el main, pues a continuación creo el footer. Y el footer, como veis en esta imagen, va a tener dos partes. Va a tener una lista con enlaces que podemos clicar para obtener información. Y luego una segunda parte con el copyright, el año y el creador de la página web. Entonces vamos a crear una caja id info, ¿vale? Esta va a ser la caja para la información. Y luego vamos a tener otra caja aparte, que va a ser la caja del copyright, que lo voy a llamar copy, ¿vale? El footer contiene dos secciones, la sección info y la sección copy. Empezamos por la sección info. La sección info os debería resultar familiar. Es algo parecido a esto, pero en vez de estar ubicado verticalmente, está ubicada horizontalmente. Entonces es la misma estructura. Por lo tanto, vamos a crear una lista desordenada de elementos de lista, ¿vale? Y esos elementos de lista van a ser elementos que podemos clicar. Esos elementos van a tener un texto que vamos a cambiar ahora. Entonces, esto es lo que necesitamos. Una lista desordenada con elementos de lista que podemos clicar. ¿Cuántos elementos? 1, 2, 3 y 4. Entonces, ya tengo aquí uno, lo cojo y lo pego 3 veces más para tener 4 elementos. El primer elemento, About Our Company. Pues aquí pongo el texto, About Our Company. El segundo elemento, Where Are We? Where are we? El tercer elemento es el teléfono, un teléfono ficticio, ¿vale? Cualquier teléfono nos sirve, por ejemplo el de las películas, 555-555-11, me es igual, cualquier cosa. Y el último es el email. Entonces eso puede ser email info@motorpassion.com. Vale, este es el texto, pero ¿a dónde me va a llevar cada vez que clique cada uno de esos elementos?
Bueno, pues este About Company podría llevarme a una página llamada about.html, sin problemas. Where are we podría llevarme a una página llamada location.html, que me indique dónde estamos. Pero estos dos elementos son especiales. ¿Qué es lo que tiene de especial? Que esto es un teléfono y si estamos visitando la página web desde un smartphone, yo quizás lo que quiero es que cuando clique sobre ese elemento, automáticamente pueda llamar al teléfono indicado. Y eso se hace de la siguiente forma. Tel, de teléfono, seguido del teléfono que queremos marcar. ¿De acuerdo? Entonces, eso se realiza mediante tel dos puntos y el teléfono que queremos marcar. Cuando cliquemos sobre este elemento, automáticamente el teléfono empezará a marcar este número. Algo parecido podemos hacer con el email. Pero en el caso del email se utiliza mail to. Mail to dos puntos seguido del email. info@motorpassion.com. Entonces, lo que conseguimos con esto es que cuando cliquemos sobre este texto, el ordenador o el smartphone o la tablet abrirán la aplicación por defecto para escribir emails con un email ya dispuesto a enviar contenido a esta dirección. Bien, entonces ya tenemos aquí el contenido de la información y nos falta el copyright. Nos falta el copyright, que puede ser simplemente un texto en un párrafo con el icono de copyright. El icono del copyright es una entidad. Y las entidades se escriben ampersand seguido de un código finalizándolo con un punto coma. En el caso del copyright es ampersand copy punto coma. Y eso ya nos da esa C de copyright. Ponemos el año y el nombre. Y guardamos. Ahora mismo ya hemos acabado con el contenido. Hemos acabado con el contenido de la página web, pero no con el estilo. Todavía no hemos acabado con el estilo. Fijaos que toda esta información debería estar ubicada aquí abajo. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora mismo para finalizar la plantilla en el fichero CSS. Paso al CSS. Paso al CSS y tengo que decirle, lo primero, un bloque de estilo para la etiqueta footer. La etiqueta footer tiene que tener la anchura completa del contenedor. Esos son 1000 píxeles. Width 1000 píxeles. ¿Tiene que tener una altura? No, la altura le va a venir dada por el contenido, es decir, por este apartado de info y de copyright, ¿vale? Entonces, en principio, ¿esto estaría bien? Sí, estaría bien, pero no conseguimos todo lo que queremos. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para bajar esa información aquí abajo, para conseguir que esta información baje aquí abajo, donde debería estar el pie, lo que tenemos que decirle al footer es que se olvide del efecto que le están causando los elementos que tiene por encima, en este caso la side y el main, con su flotación, ¿vale? El elemento aside tenía flotación a la izquierda, el elemento main tenía flotación también a la izquierda, y están causándole un efecto al footer. Entonces tenemos que decirle al footer que por favor no tenga en cuenta el efecto que le están causando los elementos superiores con su flotación. ¿Cómo lo hacemos? Con clear both. Both significa a ambos lados, ya sea flotación izquierda como flotación derecha. Si ponéis both, pues os curáis en salud y ya no os dará ningún problema. Entonces, ya simplemente con esto, veis que la información se ha desplazado hacia abajo, ¿vale? Y ahora que hemos movido esta información hacia abajo, fijaos que el contenedor tenía una altura fija de 1500 píxeles.
Os he dicho que íbamos a ponerla solo temporalmente, mientras hacíamos la maquetación. Ahora que ya tenemos el footer donde debería estar, puedo quitarle la altura fija al container. Entonces voy a el bloque de container y le quito el parámetro de altura fija. Guardo y fijaos que ya está. Ya la caja solo tiene la altura hasta donde tenga contenido. Si incremento el contenido, esta caja irá haciéndose más y más grande, ¿vale? Pero siempre dependerá del contenido que introduzca en mi sitio web o en mi página web. Vale, entonces, ahora lo que tengo que hacer es poner estos elementos de forma horizontal. ¿Cómo hago esto? ¿Cuáles son esos elementos? Esos elementos son los elementos li que pertenecen a la UL dentro del elemento info, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo hacer algo para los elementos li solo del footer? Si empiezo a escribir un estilo para los elementos li, fijaos que aquí ya tenía algo definido para los elementos li, ¿vale? Entonces, si continúo haciéndolo de esta forma, se va a aplicar a todos los elementos li de la página web, ya sean los de abajo, como los del menú de ofertas, como los del menú principal, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago yo para solo referenciar los elementos li que pertenecen a este bloque? Diciendo, oye, este bloque de estilo solo es para aquellos elementos li que están dentro del identificador info, ¿vale? Los elementos li que están dentro del identificador info. Estos elementos li que están dentro del identificador info. ¿De acuerdo? Entonces, esos elementos, para ubicarlos de forma horizontal, los voy a flotar a la izquierda. Estamos todo el rato utilizando flotación, ¿vale? Entonces les digo a los elementos que floten a la izquierda. Y fijaos, ya se han ubicado flotando a la izquierda todos los elementos, ¿vale? Lo único que me faltaría es mandar este copyright hacia abajo. ¿Cómo? Pues de igual forma que he hecho antes con el footer. Con el footer, ¿cómo lo he bajado para abajo? Con el clear both, ¿no? Pues para el elemento copy, le digo que se olvide de la flotación del elemento superior. Es decir, de la flotación que tenemos arriba en los elementos li pertenecientes a info. Y ya veis que el copyright también ha bajado. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es desplazar estos elementos un poquito, distanciarlos entre sí para que queden mejor centrados y este copyright también centrarlo y ya hemos acabado con la plantilla. Bueno, vamos a hacerlo. Estos elementos li les quiero dar un margen a la derecha. ¿De cuánto? Pues quizás 25 píxeles. Si les doy un margen a la derecha a cada uno de los elementos li, les estoy dando 25 píxeles de distancia ahí, como veis. Entonces esto quizás sí puede estar bien. Puede estar bien de esta forma, pero quizás si cojo la lista entera, el elemento UL, y lo desplazo un poquito a la derecha, me quede mejor. Entonces, esto lo puedo hacer diciendo que el elemento UL que está dentro del elemento info lo movemos un poquito hacia la derecha. Entonces sería info UL y le digo desplázalo un poquito desde la izquierda. ¿Cuánto? Pues 50 píxeles. Vamos a ver. Sí, mejor, ¿no? Sí, tiene mejor pinta. Ya está más o menos centrado. Y me faltaría el párrafo centrarlo. Entonces, el párrafo es la etiqueta P que está dentro de copy.
¿Cómo hago un bloque para eso? Pues digo copy P y le digo que el texto tiene que estar alineado en el centro para que el texto aparezca en la mitad. Y ahí tenéis ya la plantilla hecha. La plantilla está acabada. Ya hemos hecho la mayor parte del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Guardar bien la plantilla, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es crear una página que contenga este texto en la mitad. Otra página diferente que contenga las motos en la mitad. Otra página diferente que contenga los coches en la mitad. Otra página que contenga las ofertas. Y una última que contenga la localización o el contacto de la empresa en la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejarlo aquí en este vídeo. Vamos a hacerlo en dos partes. Esta va a ser la primera mitad del vídeo y en el siguiente vídeo haremos copias de la plantilla que hemos generado y crearemos una página para cada una de las imágenes que representan la página que tenemos que crear y que son parte del menú principal. ¿De acuerdo? Pues sin más, espero que os haya sido de ayuda y espero veros en el siguiente vídeo, que ya será el final de este ejercicio tan largo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente vídeo.